Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? Pues dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Hermanos, la realidad es que hoy en día existe gran incertidumbre acerca del futuro. Entre las guerras, la situación económica y política de este país y la situación política y financiera mundial, el día de mañana se ha convertido en algo incierto. Muchas personas hoy en día viven sin esperanza, viven desilusionadas, sintiéndose defraudadas por aquellos que quieren que confiemos el gobierno en ellos. ¿Cuántos vieron los debates recientes? Da pena, da tristeza ver las cosas que están aconteciendo en el mundo político. Y todo esto combinado con la inmoralidad, depravación y completo rechazo de la palabra de Dios, ha causado que muchos titubeen en su fe o que sean desviados de los caminos del Señor, de los caminos que le conducen a la presencia de Dios. Y por aquellos malhechores que son responsables de todo esto, les digo que pronto tendrán su recompensa. Porque, mira, Dios está mirando todo lo que sucede. Y todos aquellos que se han encargado de engañar a las personas, de desviar a las personas, tarde o temprano se van a tener que parar ante la presencia del Señor para dar cuenta por sus acciones. Estamos hablando de todos aquellos malhechores que, inspirados por los poderes de las tinieblas, buscan completamente destruir la fibra moral de los creyentes y la base fundamental de nuestra fe. Hermanos, y todo lo que tenemos que hacer para darnos cuenta de esto es fijarnos en las programaciones del televisor, las películas de cine y los otros medios de entretenimiento, porque le dicen entretenimiento. Y al prestar atención se nos hará muy fácil descubrir que la depravación e inmoralidad se ha convertido en la modernidad. Hoy en día, mientras más depravada e inmoral sea la programación, más halagada es. Mientras más depravada y más inmoral, ay, pero tú viste esa escena cuando... Hermanos, bajo el pretexto de la era moderna, a lo malo se le dice bueno, y a lo bueno se le dice malo. Pero bueno, no quiero detenerme aquí por mucho tiempo, porque esta va a ser otra prédica para otro día, amén. Vamos a hablar de las programaciones de televisor y demás. Pero hablando de las películas, hace un tiempo atrás vi una película que yo estoy seguro muchos de ustedes aquí vieron. Es una película ya bastante viejita y que me llamó mucho la atención. Y la película está basada en eventos reales, en lo que sucedió de verdad en la historia. Se titula Los 300. ¿Cuántos los vieron? Los 300, amén. Bueno, para los que no la vieron, permítanme hacerles un breve resumen de la película. En el año 480 AC existió un estado de guerra entre Persia, liderado por el rey Jerjes, y Grecia. En la batalla de las Termópilas, Leonidas, rey de Esparta, un estado griego, con 300 soldados, temporalmente detuvieron las fuerzas invasoras de Persia. Las detuvieron de proceder por el único camino que les permitía la invasión y conquista de Grecia. Por 7 días, Leonidas, con su ejército espartano de 300 soldados, detuvo las fuerzas superiores de Persia, antes de finalmente ser completamente aniquilados en una de las más famosas y últimas batallas en la historia. ¿Cuántos conocen la historia? ¿Y por qué les he dicho esto? La razón por la que les he dicho esto y he hecho este recuento de la película es porque cuando estaba meditando
en acerca de lo que predicar en el día de hoy, porque a veces que se te forma como un bloque mental y ya no sabes qué vas a decir, qué vas a predicar, porque muchas veces te sientes que estás repitiendo lo mismo. Pero en esta oración, en esta comunicación con el Padre, el Señor me dijo, pero tú sabías que en la Biblia hay una historia de 300 hombres también. 300 hombres que no solo detuvieron temporalmente a un enemigo, sino que... Pero bueno, es de esto mismo que vamos a hablar en el día de hoy. Y quiero que pasen conmigo ahora a Jueces capítulo 7 del 4 al 8. Jueces 7 del 4 al 8. Y vamos a ver la historia real de estos 300 hombres. Esta batalla que sucedió con 300 hombres. Los 300 hombres de Dios, no los 300 de Leonidas. Jueces capítulo 7 y vamos a leer del 4 al 8. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así. Y Jehová dijo a Gedeón. Dile que te deja al lado. Jehová le habló a Gedeón. Aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como la lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con su mano a la boca, 300 hombres. Dile que te al lado, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber de las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su hogar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y la que tiene al lado, 300 hombres, y tenía el campamento de Madián bajo en el valle. Y ahora, como acostumbro decir, para tener un mejor entendimiento del mensaje que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy, nos será necesario hacer un breve repaso de historia. Y lo primero que debemos saber es que el libro de Jueces describe un tiempo bien triste en la historia de Israel. Durante ese entonces Israel no tenía un rey y las tribus hacían como les pareciera. Y si tomamos el tiempo de analizar y meditar en el contenido del libro de Jueces completo, nos será fácil entender que en estos momentos en la historia Israel estaba atravesando por unos momentos muy difíciles. Y todo esto que les sucedía era debido a que ellos se habían apartado de la presencia de Dios. Y la ira de Dios se había encendido contra Israel. Despierta que tienes al lado de la ira de Dios se encendió contra Israel. ¿Y qué fue lo que causó que la ira de Jehová se encendiera sobre ellos? Hermanos, lo que sucedió fue que este pueblo, quien Dios había apartado de entre todos los pueblos, y quien Dios había liberado, completamente ignoró los mandamientos y sabían que regresaba a la idolatría. Así que lo que produjo que la ira de Dios se encendiera sobre ellos fue el día y la idolatría. No hacían caso a lo que Dios le había mandado y se habían convertido en un pueblo idólatra. Y lo que produjo que este pueblo tuviese que sufrir y atravesar por una etapa muy difícil fue la completa desobediencia.
¿Desobediencia a qué? A la palabra de Dios. ¿Qué tan severo fue el sufrimiento? El sufrimiento que ellos perduraron fue tan severo que para poder subsistir, escuchen bien, para poder subsistir, para poder vivir, ellos tenían que esconderse. No podían plantar fuera en un campo como se hace normalmente para una siembra, no, tenían que sembrar dentro de cuevas y demás. Tenían que vivir dentro de cuevas, en escondites, en lugares, porque cada vez que hacían algo, el ejército de Madián venía y se lo robaba todo. Y fue en un lugar así, en una cueva, donde Dios le habló a ¿saben quién? A Gedeón. Y este sufrimiento duró por 7 años. Este sufrimiento perduró hasta que este pueblo finalmente clamó a Dios pidiéndole que los librara de esta opresión. Y fue en ese instante que Dios les reveló la razón por la que ellos habían tenido que perdurar este sufrimiento. Solo después, hermanos, de regresar a Dios, fue que Él levantó a un líder esforzado y valiente. Un líder como Gedeón, que cuando Dios primero le dijo, ¿saben que Gedeón no estaba muy contento con la cosa? No, si yo, lo mismo que hacemos muchos de nosotros cuando le digo, tenemos un llamado, estamos llamados a evangelizar, a predicar. Pastor, usted... Hermanos, ¿por qué es necesario conocer estos acontecimientos históricos? Fue necesario que cubriese estos acontecimientos históricos, porque sobre estos breves detalles será que vamos a edificar la predicación de hoy. Y ahora, vamos a preguntarnos, bueno, pastor, pero ¿cómo se aplica todo esto a nosotros? Porque yo no vivo en una cueva y no vivo escondido y yo no tengo la menor idea de cómo usted me está haciendo este cuento y cómo se aplica esto a nosotros. Bueno, como hemos podido aprender, el pueblo de Israel se encontraba atravesando por una etapa de incertidumbre. Con cada día que pasaba, el futuro lucía más y más sombrío. Su enemigo le superaba enormemente en número y el pueblo de Israel estaba completamente rodeado. Completamente rodeado. Y ahora pregunto, ¿estamos nosotros rodeados del enemigo? ¿Por un número mucho superior al nuestro? Claro que sí. Los cristianos estamos rodeados del enemigo. Un número superior al nuestro. Y todo lo que tenemos que hacer para darnos cuenta de esto es mirar a nuestro alrededor. Todo lo que tenemos que hacer para darnos cuenta de esto es fijarnos en lo que está sucediendo en la actualidad. Como he dicho en numerosas ocasiones, hoy en día puedes hablar de todo, menos de la palabra de Dios. Porque puedes hablar de todo, opinar de cualquier cosa, pero no vayas a decir nada de la palabra de Dios. Hoy en día, como digas algo, como te pares, y digas, no, pero eso no es lo que la palabra de Dios, te come en vivo. Un momentico, eso es una abominación, te es una abominación. Te come en vivo, te critican, te etiquetan y te acusan de ser un fanático religioso. No, porque tú eres un fanático religioso, tú eres un anticuado, tú eres intolerable. Y eso causa que seamos rechazados por la sociedad. Hermanos, como les dije hace unas semanas atrás, los tiempos peligrosos de lo que Pablo habló, hemos llegado a ello. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Despierta que tienes a tu lado y le estamos viviendo en tiempos peligrosos. Bueno, con estas cosas en mente vamos a continuar ahora. Y lo primero que vemos aquí es que la palabra de Dios nos dice así, los versículos del 4 al 6. Por favor, sigan conmigo. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga vaya, este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó
el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que se lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Y para que podamos entender esto bien, esto que acabamos de leer, debemos saber que después de aceptar el llamado de Dios, Gedeón reunió un ejército de 32,000 soldados. Dile que tienes al lado: 32,000 soldados. Y con esos 32,000 soldados se dirigió hacia la batalla. Pero antes de que ellos se enfrentaran a la batalla, Dios le dijo que los cobardes tenían que ser eliminados del ejército. Esta acción produjo que el ejército que Gedeón había reunido se reduciera a solo 10,000 soldados. Imaginémonos esto: de los 32,000 soldados que Gedeón había originalmente reducido, 22,000 de ellos se fueron a casa. ¿Por qué fue que Dios mandó a que los cobardes o temerosos regresaran a su casa? La respuesta es fácil: los cobardes o temerosos nunca alcanzarán creer en Dios absolutamente. ¿Por qué? Porque siempre van a existir dudas y temores que evitan que una persona pueda confiar y triunfar. Hermanos, el temor es la causa número uno de por qué el cristianismo está en descenso. Escuchen bien: el temor es la causa número uno por la que el cristianismo está en descenso. ¿Temor a qué, pastor? Bueno, el temor a lo que puedan decir o piensen de nosotros. Esta es la razón principal por la que muchos cristianos hoy en día no se atreven a hablarle a otros de la palabra de Dios. Y o de pararse en oposición a lo que está sucediendo a su alrededor. Gedeón se quedó con ¿cuántos? 10,000 soldados. Y se iba a enfrentar a un ejército que, según algunos teólogos estiman, era de más de 135,000 soldados. Con 10,000 él iba y dijo: bueno, yo confío en Dios, yo voy. Pero no. Dios le dijo: eso es mucho. Señor, Dios le dijo: no, eso es mucho. Eso es mucho. De los 10,000 hombres que Gedeón llevó a beber las aguas, 9,700 de ellos fueron eliminados de ese ejército. Así que Gedeón se iba a enfrentar al ejército de su enemigo, ¿con cuánto? Con solo 300 hombres. Con 300 hombres iba él a enfrentarse a un ejército de más de 135,000. Y ahora debemos preguntarnos: ¿por qué fue que Dios escogió a solo estos 300 hombres? ¿Por qué? Bueno, la razón es encontrada en la manera de que ellos bebieron el agua. Permítanme explicarles algo un poco mejor para que entiendan bien. La ciencia nos enseña que el cuerpo humano está mayormente compuesto ¿de qué? De agua. Es decir, de un 50 a un 70%. Así que el agua es algo imprescindible en la vida de toda persona. Amén. Pruebas científicas han comprobado que una persona puede vivir de 4 a 6 semanas y quizás más sin alimento. Sin alimento. Pero solo puede vivir de 8 a 14 días sin agua. Claro está en que todo esto depende de las condiciones climáticas e internas de la persona, lo que quiere decir que el número de días que una persona puede vivir sin agua puede ser drásticamente reducido. ¿Amén? Algunos nutricionistas y médicos dicen que vivir sin agua por una semana es simplemente
un milagro. Un milagro. ¿Y por qué les he dicho esto? Les he dicho esto porque, en mi opinión, el agua aquí es un símbolo de nuestra necesidad de las cosas del mundo. El agua aquí es un símbolo de las necesidades de las cosas de este mundo. Estamos hablando de necesidades que, como el agua, muchos consideran imposibles. Amén. Por ejemplo, caerle bien y ser aceptados por los que nos rodean. ¿A quién no le gusta eso? Alcanzar posiciones populares y o prestigiosas en la sociedad. Obtener riquezas y un buen estado económico y pudiera seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a pesar de que tengamos estas necesidades o deseos por estas cosas del mundo, la realidad es que ninguna de ellas es imprescindible, sino que son más bien para satisfacer nuestro apetito o sed por las cosas de este mundo. Y como cristianos fieles debemos tener mucho cuidado de que esta sed y o apetito no nos sirva de distracción para que quitemos nuestra mirada de la meta final. Así que, manteniendo esta breve explicación, vamos a analizar nuevamente de la forma que Dios probó a estos 10,000 hombres. Probó a 10,000 hombres. Versículos del 7 al 8, por favor sigan conmigo. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. ¿Y por qué es tan importante notar esto? La razón por la que esto aquí es de suma importancia es porque todos los que doblaron rodilla para beber el agua tuvieron que quitar su mirada del horizonte. Fíjense bien cómo fue la cosa. Aquí estaba el agua. ¿Qué hicieron aquellos que doblaron rodilla? Bajaron su cabeza. No estaban con su vista en el horizonte, no estaban atentos. Aquellos que lamieron como perros, no quitaban su vista del horizonte, no quitaban su vista de donde podía ser el ataque inminente, de donde podía estar el enemigo. Mas aquellos hombres estaban completamente descuidados. Hermanos, y esto aquí para nosotros es una gran lección. De aquí aprendemos que como fieles cristianos debemos y tenemos que dejar de concentrarnos en lo que quizás sintamos que es imprescindible en nuestra vida y concentrarnos y confiar en la palabra de Dios. La realidad es que Dios sabe exactamente de lo que tenemos necesidad. Porque eso es bíblico. Dios sabe exactamente lo que tú necesitas. Y Él te va a dar lo que tú necesitas y te va a dar en abundancia. Y es por eso que te digo el día de hoy, deja de concentrarte en lo inmediato y fija tu vista en Dios. De una manera u otra, todos aquí estamos atravesando o a punto de atravesar por momentos difíciles. Pero te digo en el día de hoy, no permitas que el enemigo distraiga tu atención de lo que realmente importa. No permitas que el enemigo te persuada a concentrarte solo en lo inmediato, sino que fija tu mirada en lo eterno. En lo eterno. Les voy a decir algo que quizás no lo sabía. El diablo no le teme a nadie. Yo la que tienes al lado, el diablo no le teme a nadie. El que tiene atrás no sentado y lo oye, el diablo no le teme a nadie. El diablo no le teme a nadie. Pero no existe una mayor pesadilla para él que un cristiano que está completamente convencido, que tiene convicción de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, el diablo
no le teme a nadie, pero no existe una mayor pesadilla para él que un cristiano que está completamente convencido de que hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El enemigo no le teme a nadie, pero existe una mayor pesadilla para él que cuando un cristiano está completamente convencido que ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levantase contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Aleluya. El diablo no le teme a nadie, pero no existe una mayor pesadilla para él que un cristiano que está completamente convencido de que porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Aleluya. No estamos abandonados, pero sí estamos olvidados de muchas cosas. Con esto voy a concluir. Es imposible enfrentarse a las situaciones difíciles y retos de este mundo sin la ayuda de Dios. Hermanos, al igual que los madianitas estaban a punto de invadir y destruir Israel, el ejército de las tinieblas está acampado a nuestro alrededor esperando la oportunidad para destruirnos. El ejército de las tinieblas está acampado alrededor de nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas, esperando la oportunidad para invadir y destruir lo que Dios ha iniciado en cada uno de nosotros. En la película que les describí al inicio, el rey Leonidas, con su ejército de 300 soldados espartanos, se enfrentaron contra un ejército invasor mucho superior a ellos y los pudieron detener, pero solo temporalmente. Leonidas con su ejército espartano fue persistieron por 7 días, resistieron por 7 días, pero fueron vencidos. Pero en el caso de Gedeón, los 300 hombres que se enfrentaron al ejército, mucho superior en número a ellos, no se enfrentaron con escudos, armaduras, lanzas y espadas, sino que se enfrentaron con el poder de Dios. Y si quieres vencer esa situación, no puedes enfrentarte a ella con tu opinión o con tu fuerza, sino que tiene que ser con el poder de Dios. Porque cuando te enfrentas con la situación, la dificultad, el problema, con el poder de Dios, algo muy diferente sucede. ¿Cuál fue el resultado final para estos hombres? La respuesta a esta pregunta la encontramos en 7, del 20 al 21, cuando leemos: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas. Para los que no saben lo que esto es, son antorchas. Amén. Y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. No tuvieron que tirar ni una piedra. ¿Por qué? Porque se enfrentaron en contra del ejército superior, no con el poder que ellos tenían, sino con el poder que Dios les había dado. Con solo proclamarla a toda voz el poder de Dios, Israel fue conducido a la victoria. Con solo eso, y esta victoria que ellos obtuvieron en ese instante está a tu alcance en el día de hoy. ¿Nos tocará atravesar por situaciones difíciles? Lamentablemente sí. Nos
tocará atravesar por situaciones insuperables? La respuesta es un redondo no. Nada es insuperable. Recuerden que para Dios nada es imposible. Aleluya. ¿Y por qué les digo que es un redondo no? ¿Por qué les digo que no hay situación insuperable? Se los digo porque en 1 de Juan 4:4 el Señor nos dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Y por supuesto tenemos convicción de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No permitas que las fuerzas del enemigo se roben tu esperanza y destruyan tu fe, sino que fija tu vista en lo alto y confía en las palabras del Señor que nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Aleluya. Hermanos, la iglesia de hoy necesita soldados valientes como los del ejército de Gedeón. Soldados que no quiten su mirada del horizonte. Soldados que estén atentos a lo que se avecina. Soldados dispuestos a sonar la trompeta, a dar la voz de alarma. Soldados dispuestos a sostener la luz, la antorcha, Jesucristo, la luz del mundo en medio de esta sociedad y oscuridad. Soldados valientes dispuestos a avanzar terreno, confiados completamente en la palabra de Dios. Así que al enfrentarte en contra de situaciones difíciles o que aparenten insuperables, nunca quites tu mirada de lo alto, sino que tienes que confiar que Dios te dará la victoria. Al igual que en el tiempo de Gedeón, Dios quiere levantar un ejército de valientes en este día. Así que ahora solo queda una pregunta. ¿Pertenecerás a Él? Gloria a Dios.